¿Qué tal a todos? Muy buenas noches. Patronal y sindicatos han exhibido unidad junto al Gobierno de España con esta imagen. Lo que están firmando es el acuerdo por la reactivación económica y el empleo, pero ese documento es en la práctica el comienzo de una ronda de contactos con los agentes sociales, pero trae implícito un mensaje claro a Europa justo cuando se está negociando el reparto del gran fondo europeo del que podrían salir 140.000 millones de euros para España. Pero el presidente Pedro Sánchez dice también que los ERTE, lo ha dicho en este acto, han llegado para quedarse en la economía y para hacer flexible el mercado laboral. Es hacer de los ERTE un instrumento estructural de flexibilidad interna de las empresas y de protección del empleo, como existen, como se ha dicho aquí, en otros países de nuestro entorno europeo. Debemos, pues, avanzar hacia un nuevo marco permanente de regulación y también de cofinanciación de este instrumento. Los ERTE, ya lo ven, sirven, vale, pero lo que más ayuda sin duda a la economía es que vuelva la actividad, los clientes, las sinergias económicas, más turistas, que gasten y así se mueva la turbina del turismo. Y calentando esos motores está España, que en cuestión de horas, en apenas 3, abre las fronteras a una lista de 15 terceros países. Y a eso se une el primer fin de semana de julio con mucho movimiento en los aeropuertos. Primera parada, Tania Sánchez. Sí, se nota mucho más movimiento en los aeropuertos de las islas este viernes. 431 vuelos, el doble que la semana pasada, y es que Canarias sigue siendo uno de los destinos preferidos para el turismo nacional e internacional y también para los canarios que regresan a casa. Ahora por fin que hemos podido bajar, pues ha sido como por bien tu casa, ¿no? Estoy esperando a mi hija que pues es canaria, pero acaba de dar a luz en enero. Y yo estuve con ella ya en el confinamiento y ahora pues hace 2 meses que no lo veo y el bebé viene por primera vez aquí. Como estos viajeros, esta semana hemos visto también cómo llegaban los primeros turistas al Hierro. Hoy el Cabildo hacía un balance de todo lo vivido en los últimos 3 meses cuando tuvo que aplicar un plan de contingencia para combatir las consecuencias de la pandemia. Más detalles, Arida Marichal. ¿Qué tal? Buenas noches. Es el balance de ese plan de contingencia COVID-19 que se ha llevado a cabo en estos meses con actuaciones en ámbitos como la atención ciudadana y la prevención. El Cabildo se marca a partir de ahora seguir adelante con diferentes ayudas a varios sectores de la población. Y de ayuda seguiremos hablando porque 43.000 canarios que están en situación de vulnerabilidad social han recibido ya ayuda directa económica el pasado mes de junio, derivadas de la Prestación Canaria de Inserción, la PSI, y también ese ingreso canario de emergencia. Son datos que actualizaba hoy mismo la consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, que esta mañana, Noemí Santana, visitaba el municipio de Arucas, en Gran Canaria. Más de 28.000 familias están cobrando ese ingreso canario de emergencia destinado a las familias con menos recursos económicos para subsistir tras el COVID-19. Nos podrá gustar más o menos esto, pero casi todos los canarios vamos a pasar por el centro de salud en otoño para ponernos la vacuna de la gripe. Hay motivos de peso: evitar que se colapse el sistema si sumamos casos de gripe y coronavirus. Para lo que hay vacuna es para la gripe y toca descartarla con ese pinchazo. Lo anunciaba hoy el nuevo director del Servicio Canario de la Salud, se llama Alberto Pasos. Ya ha habido más nombramientos, luego lo vemos. Pero de nada sirven las vacunas y lo que hemos pasado todos en el confinamiento si estas imágenes que están viendo siguen repitiéndose. Noche del jueves en Vegueta, en Las Palmas de Gran Canaria, y sigue habiendo gente, sobre todo jóvenes, que no terminan de entender lo que es la distancia social y la nueva realidad. Y las mascarillas, ya ven, brillan por su ausencia. Y continúa el calor, mañana sábado más y algo se va a refrescar el domingo. Hoy donde más subió el mercurio del termómetro fue en Cumbres de Gran Canaria. Al menos refresca el viento con rachas fuertes y mitiga un poco el calor que nos va a acompañar unos días más. Y esta misma tarde el juez decretaba prisión preventiva sin fianza para ese hombre acusado de matar a su padre en Los Abrigos. Esta semana en el sur de Tenerife. Más datos, Eva Trujillo.
Sí, pues estamos a la espera de que haga su ingreso en esta prisión en Tenerife 2 de un momento a otro. El hombre de 36 años de origen británico no ha reconocido los hechos ante el juzgado de instrucción número 2 de Granadilla de Abona. Y deportes, que también hay que contar. Apenas hemos acabado la jornada 37, ya mañana juega el Tenerife. Nuevo partido, Armando Vallejo, buenas noches. Mientras que la Unión Deportiva Las Palmas lo va a ser, juega el domingo. Eso es, el Tenerife jugará mañana frente a un Almería que está en plena lucha por meterse en puestos de ascenso directo de categoría, mientras en el Tenerife Baraja zanja por ahora el debate acerca de rotaciones y del cansancio. Podría haber cambios para mañana, pero que nadie espere ninguna revolución. Y la Unión Deportiva Las Palmas, que jugará el domingo, está dando pasos atrás. Lo hizo ayer anoche con esa derrota frente al Huesca. El técnico se notó incluso en su cara, en la rueda de prensa, lamentó que vuelvan los errores infantiles que suponen derrotas y que se aleje el objetivo del playoff de ascenso. Vamos a empezar esta noche con esa imagen, es la imagen del día, que este viernes simboliza esto que están viendo: unidad de gobierno y agentes sociales para lanzar dos mensajes concretos. Uno a Europa, que negocia el gran fondo europeo, del que España podría recibir un buen pellizco, son 140.000 millones de euros. Y el otro mensaje ya es para consumo interno. Ver a gobiernos, sindicatos y empresarios firmando ese papel es ver también el comienzo de una negociación donde todas las partes van a buscar, es el compromiso, reformas que ayuden a empresas y trabajadores. Junto con este acuerdo por la reactivación económica y el empleo, el Gobierno ha aprobado el famoso Plan Renove para la compra de vehículos, ayudas directas al turismo y líneas de crédito, más de 10.000 millones de euros para empresas de sectores estratégicos. Es hacer de los ERTE un instrumento estructural de flexibilidad interna de las empresas y de protección del empleo, como existen, como se ha dicho aquí, en otros países de nuestro entorno europeo. Debemos, pues, avanzar hacia un nuevo marco permanente de regulación y también de cofinanciación de este instrumento. Hablaba el presidente Sánchez de los ERTE que vienen para quedarse como instrumento de flexibilización del mercado laboral. Pero además de los ERTE, otro paso que podrá darse en la dirección de mejorar la economía son las conclusiones que hoy hemos conocido de la Comisión para la Reconstrucción que se ha seguido en el Congreso de los Diputados. Que nos afecte directamente a todos, hay varios puntos. La Comisión pide, por ejemplo, que los ayuntamientos tengan acceso a los superávit de 2019 y de este año 2020 y que no se aplique también para los ayuntamientos la regla de gasto hasta el año 2022. Pero hasta el momento se han votado los acuerdos relacionados con la Unión Europea, a eso vamos, y con el sistema sanitario. Reforzar el sistema sanitario público es el objetivo número uno en las conclusiones de la Comisión de Reconstrucción Social y Económica. Se propone aumentar la inversión y mejorar la coordinación del sistema. El Gobierno ha valorado el apoyo de Ciudadanos para conseguirlo y la abstención del Partido Popular. Había casi un acuerdo, digamos, ya hecho, pero sin embargo el gran escollo era el documento sanitario, sobre todo por estos dos motivos que yo le relataba antes: el copago farmacéutico y la universalidad de la sanidad. Se ha aprobado el recuperar la universalidad de la sanidad, algo que también hemos visto que es fundamental para poder controlar una epidemia. Se ha aprobado mejorar las condiciones laborales de los sanitarios. El Partido Popular se ha desmarcado también del acuerdo en el ámbito de la Unión Europea. Europa ha levantado los obstáculos fiscales para que se pueda hacer frente a los efectos de la pandemia y es el momento de mirar alrededor y fijarnos en lo que hacen nuestros vecinos. Un ámbito en el que los nacionalistas canarios han defendido la necesidad de que se tengan en cuenta las singularidades del archipiélago. De todas las comunidades del Estado español, la única que tiene un estatus ultraperiférico es precisamente Canarias. Respeto a nuestro régimen económico y fiscal, que está en la Constitución y que además somos la única comunidad que está en la Constitución y en el último Tratado Europeo. Vox no ha participado en la elaboración de las conclusiones tras abandonar el pasado mes de mayo la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica de España tras la pandemia. El próximo 22 de julio tendrá lugar la votación definitiva de los acuerdos en el Pleno del Congreso.
Bueno, eso es lo que ha pasado en el Congreso de los Diputados, pero aquí en el Parlamento de Canarias también hubo comisión de transporte, con preguntas además directas al Gobierno canario sobre el sector del taxi. El consejero Sebastián Franquis dice que se trabaja para colaborar en el pago de la plataforma de radiotaxis, a la que se va a destinar más de 1 millón de euros, y ayudas también para el pago del IJIC. Sobre el transporte aéreo, el Gobierno de Canarias va a pedir al Ministerio formar parte del Consejo de Administración del gestor aeroportuario de AENA, y el Ejecutivo dice que está vigilando el posible incremento en el precio de los vuelos ahora en verano. Cuando denunciamos este asunto en verano del año pasado, el incremento medio del precio en Canarias se había producido en torno al 25%. Coincidimos además que en el siguiente informe de este año, de mitad de este año, el precio en Canarias medio de incremento de precios se fuera del 11%. Se produjo que se redujera en 14 puntos el incremento de los precios. No ocurrió lo mismo en Baleares. Bueno, luego estaremos en directo en uno de los aeropuertos de Canarias para que vean el movimiento que está habiendo, sobre todo en estos días, en este primer fin de semana. Hay una pieza que falta en el sistema de seguridad sanitaria, son los test a visitantes. Silvia Luz, buenas noches, al menos en el destino, cuando lleguen los turistas, los visitantes a Canarias. El Ejecutivo, el Gobierno canario, dice que está esperando el visto bueno de Madrid para poder hacer esto. Sí, porque además, buenas noches, el coste de estos test correrían a cargo de la comunidad autónoma y se realizarían a aquellos viajeros que vinieran de lugares dentro o fuera de España que, según Sanidad, podrían entrañar algún riesgo de contagio. Ahora mismo en Canarias tenemos 56 casos activos de coronavirus, 40 en la isla de Fuerteventura, 9 aquí en Gran Canaria y 7 en Tenerife. Solo una persona permanece en Gran Canaria ingresada en la unidad de cuidados intensivos. Además, se ha realizado una primera estimación de lo que sería el coste de la factura del coronavirus para el archipiélago. La ha realizado el Gobierno autonómico y sería de unos 90 millones de euros. Nosotros desde Canarias le estamos planteando al Gobierno hacer una prueba piloto donde a las medidas que ellos han implementado, nosotros complementarla con unos test rápidos en aquellos orígenes que pudieran haber alguna duda de posible contagio. Hasta ahora no hemos tenido una respuesta favorable, tampoco negativa. Es lo que decía, palabras del consejero de Sanidad en este acto, que es la toma de posesión de María Soledad Sanabria, nueva secretaria general del Servicio Canario de Salud, Isabel León, secretaria general técnica, y de Alberto Pasos, que es el nuevo director del Servicio Canario de Salud. Con él nos vamos a quedar porque Pasos ha adelantado que casi todos vamos a tener aquí en Canarias que vacunarnos este otoño de la gripe, probablemente antes incluso del mes de octubre. Se trata de descartar casos, para lo único que hay de momento vacuna para la gripe y así no congestionar o colapsar el sistema ante rebrotes de COVID-19 al tiempo que la gripe campa a sus anchas en el invierno. Que tengamos una campaña de vacuna contra la gripe intensiva y que a ser posible pues vaya para toda la población, como mínimo para la población en riesgo, y probablemente, todavía no es seguro, haya que adelantar la fecha de vacunación. Balances de su actuación durante la pandemia es lo que ha hecho hoy el Cabildo del Hierro. Jarida Marichal, buenas noches, con un repaso completo a esas actuaciones, Aridian, para garantizar la seguridad de todos los serreños. Así es el plan de contingencia COVID-19 para hacer frente en estos meses a los momentos álgidos de la pandemia. Toca diferentes ámbitos como la atención ciudadana, la prevención o el medio ambiente, con actuaciones como la desinfección de los espacios públicos, la contratación de personal o el refuerzo de protocolos higiénicos sanitarios, sin olvidar en todo ello la coordinación con otras instituciones y entidades en la isla. El Cabildo cuenta además con 7 millones de euros para hacer frente a diferentes líneas de actuación, diferentes ayudas, y ahí la clave está también en la modificación del plan estratégico de subvenciones, con los ojos puestos en el tejido empresarial de la isla y el sector primario, pero sin perder de vista al colectivo más vulnerable, las personas mayores de la isla del Meridiano.
Las personas mayores en sus hogares y en las residencias ocuparon gran parte de las preocupaciones del Cabildo del Hierro. También el teléfono amigo fue una herramienta para pedir ayuda asistencial y resolver dudas en el día a día. El éxito en la respuesta fue del 91,8%, o sea que casi todas las cuestiones que se nos plantearon se resolvieron con eficacia. Una instalación que es del Cabildo Insular del Hierro, que es el Hotel Balneario Pozo la Salud, y ese hotel balneario convertirlo en residencia de ancianos que sigue en este momento en las mismas circunstancias. La desinfección de los espacios públicos supuso otra actuación destacada. En colaboración con los ayuntamientos, la desinfección de espacios públicos y también los que entraban por los vehículos que entraban por el puerto de Las Zacas. La administración electrónica y el teletrabajo se impusieron de forma fulminante. El Cabildo cuenta además con un presupuesto de 7 millones de euros para la reactivación de la economía insular y sigue pidiendo responsabilidad y prudencia a los vecinos y turistas para garantizar la salud de toda una isla. Ahora que empezamos a ver más público en las playas, en la capital gomera se está sensibilizando a todos los vecinos de la necesidad de disfrutar de las playas, eso siempre, pero con seguridad y con distancia. Y cuando sea necesario también con mascarilla. La playa de San Sebastián de la Gomera ha sido el lugar elegido por los alumnos del programa de formación en alternancia con el empleo de promoción turística para poner en marcha la primera campaña de sensibilización en torno a las medidas de prevención del COVID-19. Trasladarle aquellas acciones preventivas en el ámbito del distanciamiento, en el ámbito de aquellas acciones importantes para garantizar su seguridad, demostrar que nuestro municipio es un municipio seguro tanto para los usuarios residentes del municipio como para los turistas. Una iniciativa del consistorio con la que apelan a la responsabilidad en unos días en los que los turistas empiezan a disfrutar de sus vacaciones en la isla. Primeras jornadas de concienciación ciudadana sobre la importancia de seguir manteniendo la distancia de seguridad, el lavado de manos o el uso de mascarillas. Está dirigida a los bañistas, pero también a todos aquellos que pasean por la avenida marítima. Incluye además el reparto de mascarillas como estas para todos aquellos que no la lleven encima. Un proyecto con el que seguirán incidiendo en esta playa capitalina en la necesidad de continuar cumpliendo las normas para mantener controlado el virus. Hablábamos antes, hace unos minutos, del trasiego que debe haber a estas alturas en los aeropuertos y vamos a quedarnos con esta imagen. Abrazos y encuentros como estos. Había muchas ganas ya de vacaciones y sobre todo de abrazar a seres queridos, amigos, familiares que llevaban semanas, algunos incluso meses, sin verse por las restricciones de movimiento. Comienza así uno de los fines de semana más concurridos del año en pleno mes de julio. Bueno, iba a ser una operación salida distinta como la vida misma en esta nueva realidad. Este fin de semana España abre las fronteras a una lista completa de 15 terceros países, tras hacerlo este miércoles el resto de la Unión Europea. España quiso esperar un poquito, así que desde esta medianoche van a poder entrar vuelos de Japón, Canadá, Uruguay, y eso coincide, Tania Sánchez, con la primera operación salida del verano. Cuéntanos. Una operación salida, la de este julio, atípica, eso sí, comienzan a llenarse de viajeros y de movimientos. Los aeropuertos de Canarias este viernes han operado en los aeródromos de las islas 431 vuelos, el doble que la semana pasada. Sin embargo, ni Canarias ni ninguna parte del territorio español puede recibir, debido al cierre de fronteras, residentes en Argelia, China y tampoco Marruecos. Las islas siguen siendo uno de los destinos preferidos, no solo para el turismo nacional, también el internacional y sobre todo para los canarios que vuelven a casa, y el aeropuerto se llena de abrazos. Tras muchos meses vacíos, por fin el aeropuerto de Gran Canaria se llenaba de viajeros. Ahora por fin que hemos podido bajar, pues ha sido como por fin tu casa, ¿no? Y es que la operación salida de julio tiene mucho que ver este año con la operación Reencuentro. Estoy esperando a mi hija, que pues es canaria, pero acaba de dar a luz en enero. Y yo estuve con ella ya en el confinamiento y ahora pues hace 2 meses que no lo veo y el bebé viene por primera vez aquí. Abuelas que sonríen al volver a ver a sus nietos tras muchos meses o tías que observan cómo han cambiado los más pequeños. Incluso hay quien hace pancartas de bienvenida.
Estamos esperando una amiga que vive en Madrid, pero no ha podido volver desde marzo con el tema del confinamiento. Y bueno, la echamos mucho de menos, para ella es muy importante, no nos espera aquí. Y la sorpresa fue mayúscula, porque aunque algún vuelo de estos 431 que operaron en los aeropuertos de las islas este viernes llegó con algo de retraso, no importó, porque estos pasillos volvieron a llenarse de maletas y de abrazos. ¡No traigas el COVID! Ya les decía yo que había muchas ganas de volver y de ese trasiego en los aeropuertos, así da gusto. Con los turistas llegando, como ven, el sector hotelero canario celebra también la relajación de las restricciones que van a ser más llevadera la apertura de hoteles y también de apartamentos. Bueno, disculpen, tenemos un problema de audio con esa información. Vamos a intentar recuperarla, esa reapertura de los hoteles, sobre todo celebrando la relajación de las medidas que ayer precisamente aprobaba el Consejo de Gobierno aquí en Canarias. Insisto, la recuperamos si podemos más adelante. Vamos a otra cosa ahora, porque el ingreso canario de emergencia, ayuda vital, importante, llega a más de 43.000 personas aquí en Canarias. Es una ayuda para un perfil muy concreto, perfil vulnerable, que ya cobró esta prestación en el mes de junio. La crisis sanitaria ha generado que miles de canarios se vieran abocados a pedir ayudas económicas. El ingreso canario de emergencias ha llegado a más de 28.000 personas en el mes de junio. La gestión telemática ha sido clave para poder tramitar estas ayudas. También el trabajo de los ayuntamientos, como en el caso de Arucas. La consejera de Asuntos Sociales, Noemi Santana, se reunía hoy con su alcalde. Con el ingreso canario de emergencia, tan solo en el municipio de Arucas ha llegado a 200 familias que no tenían ningún tipo de ingresos. El ingreso mínimo vital, que aunque nosotros no somos directamente, pero sí asesoramos, igual que la prestación canaria de inserción o la renta ciudadana que se implantó en el mes de mayo y que seguro pues tiene un largo recorrido en los próximos años. El municipio ha ampliado el personal de Asuntos Sociales a 13 trabajadores para tener listo a tiempo el pago de las prestaciones. El consejero de Transición Ecológica, José Antonio Balbuena, ha respondido, lo ha hecho hoy, a los grupos parlamentarios sobre el estado de tramitaciones del Plan Integral de Residuos de Canarias. Se va a publicar en 2 semanas para exposición pública y con este plan se va a poder conseguir que el archipiélago sea, dice el consejero, un territorio libre de incineraciones. Tendrá un papel fundamental los cabildos. Ha asegurado Balbuena que en 2021 Canarias tendrá la tarea hecha para captar los fondos necesarios de la Unión Europea, a los que no podría acceder si no hay una planificación concreta. Un documento que está perfectamente alineado con la estrategia de economía circular. Es un documento que no habla para nada del concepto de valorización energética o incineración, con lo cual podremos conseguir que Canarias sea un territorio libre de incineración, de la misma forma que ya otras islas así lo han declarado. El Partido Popular no lo firmó hace 35 días, pero hoy ha criticado el Pacto de la Reconstrucción de Canarias, que dice está durmiendo ahí en un cajón sin que se lleve a la práctica. Echa de menos el Partido Popular de Canarias los 500 millones que adeuda a Canarias el Estado. Recuerden la sentencia del convenio de carreteras. El uso del superávit también les parece a los populares insuficiente, como los 16.000 millones prometidos a repartir entre el Estado y las comunidades autónomas. Este que están viendo es el primer comité de dirección presencial desde el estado de alarma que celebra el PP en Canarias, un partido que va a llevar, lo ha anunciado en este comité, a los municipios y cabildos una batería completa de medidas. Estamos muy preocupados, evidentemente, porque a día de hoy seguimos como hace 35 días cuando suscribieron el pacto. Seguimos sin que podamos disponer la comunidad autónoma de los 500 millones de la sentencia del convenio de carreteras, que saben que se imputaron al superávit del 18, nada de nada. Hablando de millones, 340 millones de euros ha devuelto la agencia tributaria a los contribuyentes de toda Canarias en esta campaña de 2019. Es una campaña, Javier Hernández, marcada por el confinamiento. Sí, la atención presencial en las oficinas de la agencia tributaria tuvo que disminuir tanto en tiempo como en espacio para poder garantizar las medidas de seguridad sanitaria. De hecho, solo se atendieron en persona 319.000 declaraciones frente a las más de 2 millones del año pasado. Durante los 3 meses que ha durado esta última campaña de la renta, la agencia tributaria ha recibido 917.000 declaraciones de ciudadanos residentes en Canarias. Esto es un 3,5% más que el año pasado.
Nos quedamos antes con las ganas de conocer cómo ha celebrado el sector hotelero, hoteles y apartamentos, la relajación de las medidas que ayer aprobaba el Consejo de Gobierno, aquí el Gobierno de Canarias. Vamos a ver cómo se han tomado estas medidas todo el sector turístico. Comienzan de nuevo a llegar los turistas a la isla y los primeros hoteles han abierto sus puertas para recibirlos con muchas ganas y cumpliendo con las medidas higiénico-sanitarias. Llevamos 2 días abiertos y la verdad es que con mucha ilusión, porque para empresas hoteleras como la nuestra, pues el estar cerrados durante tanto tiempo, pues la verdad es que es un periodo bastante complicado y duro. Se suavizan las restricciones en Canarias, entre ellas en los espacios hoteleros. A partir de ahora, las habitaciones no estarán limitadas a personas que convivan habitualmente, una medida celebrada por la Asociación de Empresarios Turísticos de Fuerteventura. No podían venir familiares que no estuvieran en el mismo seno, sino en otro seno, primos, parientes o hermanos, y creíamos que era una contradicción y nos lo han aceptado, por lo tanto lo tomamos muy positivamente, porque lo que queremos es que se reactive, ¿no?, toda la economía y que empiecen los hoteles a funcionar. Una flexibilización que permite liberar actividades que tienen como objetivo principal avanzar en la reactivación y recuperación económica del archipiélago. Dos apuntes de la crónica exterior. Estados Unidos está inmerso ahora mismo en las celebraciones ya mañana del 4 de julio, eso sí, en plena pandemia. Actos, Natalie Salas Guaitero, que se han visto, como no, condicionados también por la crisis sanitaria. Debido a la propagación de la pandemia de COVID-19 en varios estados del país, la tradicional celebración del 4 de julio este año se hará, pero con restricciones, y todo dependerá de las medidas que adopte cada autoridad local. Aquí en la capital se canceló el desfile del Día de la Independencia y el concierto que habitualmente se ofrece en el jardín oeste del Capitolio. Los fuegos artificiales sobre el National Mall o Alameda Nacional, que es una explanada que va desde el Capitolio hasta el monumento a Abraham Lincoln, sí se van a llevar a cabo, pero aún no se conocen los detalles de cómo harán para evitar aglomeraciones. El presidente Donald Trump viajará este viernes a Dakota del Sur para estar presente en una exhibición patriótica en el Monte Rushmore y se espera que hable en este evento, para el cual se emitieron 7.500 boletos para los fuegos artificiales. Aparte de los presentes, otros que saludarán al presidente serán las protestas de grupos nativos americanos que han mostrado su preocupación por el riesgo del coronavirus y peligros de incendios forestales. Desde Washington les informó Natalie Salas Guaitero de La Voz de América para Televisión Canaria. No nos vamos muy lejos porque el continente americano sigue sumando el mayor número de casos de COVID-19. Estados Unidos, por ejemplo, 2.800.000 casos, más de 129.000 muertes. En el sur, Latinoamérica también preocupa, más de 2.700.000 casos, de los que cerca de 1,5 millones están localizados en Brasil, donde se contabilizan 62.000 víctimas mortales. Por cierto que Bolsonaro, el presidente brasileño, sigue negando la gravedad de esta situación de la pandemia e incluso ha censurado las medidas de aislamiento social y el uso obligatorio de mascarillas en algunos lugares de su país. Y en Europa, mientras, en Francia, el presidente Macron ya ha designado nuevo primer ministro después de la dimisión de Édouard Philippe y todo su equipo de gobierno tras el varapalo del partido de Macron. La República en marcha en las últimas elecciones locales. Se trata del conservador Jean Castex, de 55 años, responsable de gestionar el levantamiento de las restricciones, alcalde del pueblo de Prades, en el sur del país, y es también miembro del partido Los Republicanos. Volvemos a Canarias. El juzgado de Granadilla de Abona, en Tenerife, ha ordenado, lo hacía hoy, este viernes, el ingreso en prisión preventiva sin fianza del joven británico acusado Eva Trujillo. Muy buenas noches. Acusado Eva, decía, por haber matado a puñaladas a su propio padre pasado miércoles en Los Abrigos. Y el acusado parece que ha reconocido, Eva, los hechos. No, buenas noches, Paco Luis. Esa es la cuestión. El acusado no ha reconocido los hechos en la declaración que ha prestado en el día de hoy en el juzgado de instrucción número 2 de Granadilla de Abona. Lo ha hecho durante algo más de 1 hora. Ya a esta hora todavía no ha hecho su ingreso en esta prisión.
Centro Penitenciario Tenerife 2, la jueza ha decretado su ingreso en prisión preventiva sin fianza, acusado de un delito de homicidio. Recordar que los hechos sucedieron el pasado miércoles a primera hora de la mañana. Se recibió una alerta de que un hombre había fallecido tras recibir más de 35 puñaladas. Como decimos, el presunto autor de los hechos, su hijo, un joven de 36 años, no ha reconocido ser autor de este asesinato. No reconoce, por tanto, Eva. Muchas gracias. Los hechos. Otra cosa, la Audiencia Provincial de Las Palmas condena 9 años de cárcel a 3 hombres por intentar introducir droga, 56 kilos de cocaína, en el puerto de La Luz y de Las Palmas. La sala ha probado que los hombres, uno de ellos estibador, recibieron droga procedente de Brasil en un contenedor de azúcar y el estibador lo que hizo fue colocar esa droga en un lugar accesible. Los sacos donde se encontraba estaban marcados. Cuando trataban de llevársela en un camión fue cuando fueron sorprendidos por otro trabajador portuario. Uno de ellos huyó, pero regresó a buscar a su compañero, que ya estaba escoltado por un vigilante de seguridad. Y prisión provisional comunicada y sin fianza para el patrón que trajo la patera procedente de Marruecos, que arribó a las costas de Lanzarote el pasado martes con 19 personas a bordo. Podría enfrentarse hasta 8 años de prisión. Y este mediodía los bomberos han rescatado a un pescador que cayó desde una altura de 10 metros, desde una altura de casi 10 metros, incluso resultó herido, moleduras por todo el cuerpo. Van a ver el momento en el que los efectivos del Consorcio de Bomberos y Cot de los Vinos procedían a ese traslado del herido. Fue localizado en un barranquillo, como ven, una zona muy complicada, de complicado acceso, en esa zona costera de Punta de Teno, a más de 1.500 metros de la carretera más próxima, donde luego fue asistido por una ambulancia y trasladado de urgencia hasta el hospital. Hablamos del tiempo, nueva jornada de calor. Hoy le toca a la cumbre Gran Canaria soportar las más altas temperaturas, son típicas del verano, pero son las más altas de hoy. Municipios como San Bartolomé de Tirajana, Artenara o Tejeda soportan lo peor. Al menos tenemos algo de viento, ese alisio que refresca un poco el ambiente. Subir a la cumbre en bicicleta no es una buena idea. Ha sido un poquito horrible, ya una vez que pasa San Mateo, bastante calor. Bastante gente, sobre todo Canarias. Porque son muchos los que huyendo de la panza de burro se dirigen a la zona alta de la isla y aquí la temperatura supera los 30 grados. Se nota la diferencia, pero ya te digo, con el airito que está corriendo se puede llevar. Hay que ponerse a la sombra, pero quienes realmente sufren la subida del termómetro son los que trabajan en la hostelería. Abriendo la sombrilla desde primera hora de la mañana y vamos a ver, esperemos que venga gente. Lo sufren también los que reparten. Sobre todo la mascarilla es súper incómoda, pero se llevadero. La tierra nota el calor y quienes trabajan en ella también. Cada 2 o 3 días tengo que estar regándolo, porque si no, no podemos comer fruto. Por ello, en la cumbre Gran Canaria cualquier refrigerio es bienvenido y todavía se valora más si lo que refresca son los helados con sabor a Tejeda. Como el que tenemos de chocolate blanco ahumado con pinocha de aquí de Tejeda, o como el que tenemos de tunera con limón de nuestra finca. Porque después de tanto tiempo sin visitar la zona alta de la isla, ni siquiera las altas temperaturas hacen que nos quedemos en casa. En el Hierro, mal estado del mar y viento en distintos puntos de la isla durante estas últimas 24 horas. Estas imágenes son de la costa de Valverde. A esto se ha unido el calor y también el bochorno, especialmente en las zonas altas de la isla. Bueno, ya ven ese viento. Sesión plenaria extraordinaria este viernes en el Cabildo de Tenerife y entre los asuntos a debate la negociación del ERE a los trabajadores de la empresa Ideco que prestan su servicio en el SIDEMAT o la protección. Escarlata Dios, del entorno natural de La Tejita. Cuéntanos. Largo y tenso ha sido el pleno del Cabildo de Tenerife este viernes, un pleno en el que se ha aprobado con el acuerdo de todos esa moción institucional relativa a la protección del entorno natural de playa de La Tejita en el sur de Tenerife. Eso sí, se ha hecho con varias aportaciones, por ejemplo, la del Grupo Popular en lo que se refiere a la declinación del conocido del modelo de turismo de masas o también del Grupo Socialista para la revisión del PIO, de tal
tal manera que se eleve esa protección de la que actualmente goza Montaña Roja a todo el entorno natural de la zona. Tensión, eso sí, en el resto de cuestiones, en el resto de asuntos. Se evidenció, por ejemplo, cuando el nacionalista José Manuel Piti sacó a relucir nuevamente la situación de los trabajadores de Ancina, una cuestión esta que no venía en el orden del día. Aprobada la moción institucional en la que, entre otras cuestiones referidas a la playa de la Tejita, se solicita la revisión del Plan Insular de Ordenación de Tenerife. Que la reserva natural, que ya está considerada así, Montaña Roja, pues se pase a considerar también a lo que es la playa de la Tejita. ¿Estamos de acuerdo? Pero no se lleven a engaño, es quizás esta la excepción que marcó la regla en la sesión plenaria. Tensión contenida entre el grupo de gobierno y el popular, que preguntaba por los motivos del ERE en negociación de los trabajadores de IDECO que prestan servicio en el SIDEMAT. El objetivo de este grupo de gobierno y de usted como consejera, que va a firmar los despidos de estas personas, es privatizar estas actividades. Está todavía en ciernes el proceso de negociación del expediente de regulación de empleo y habrá que esperar a la conclusión del mismo para avanzar en uno u otro sentido. Y tensión explícita, siempre desde el cariño. Con todo el cariño que sabe que le profeso. Es usted una tramposa. Me pone el listón muy alto el señor Piti. Yo no le voy a decir nunca eso de que le tengo cariño, que le tengo. No se lo voy a decir y muy punto y seguido llamarle tramposo. Cruce de pasiones por un asunto que, a pesar de no estar especificado en el orden del día, la situación de los trabajadores de Ancina salió a colación de la información pedida por el Grupo Nacionalista sobre los expedientes. Durante el día de ayer, tarde y mal, hemos recibido una contestación en la que se nos asegura que este gobierno carece de información sobre este plan. Saben que a los 5 días la tienen y que pueden coger un teléfono, llamar al servicio y bajar a verlo. Todo en un pleno en el que se aprobó por unanimidad la protección de los profesionales del taxi en los 2 aeropuertos de la isla. El Centro de Día Municipal Acaimo, en La Laguna, en Tenerife, recupera la nueva normalidad con importantes mejoras de asistencia y también de atención, sobre todo a los mayores. Son personas con importantes problemas cognitivos que durante el periodo de confinamiento recibieron la atención que necesitan. En estos momentos, una treintena de personas mayores reciben asistencia en el centro, concebido para mejorar y retrasar el mayor tiempo posible el deterioro que sufren estas personas, todo debido a su enfermedad. Felicitarles por la reincorporación a la actividad y también para agradecer al personal del Centro de Día por el esfuerzo enorme que han hecho durante todo este periodo para mantener todos los tratamientos y todas las terapias con las personas mayores del municipio de La Laguna. El ingeniero Carlos Soler ha vuelto a La Palma para exponer públicamente el informe realizado después de acceder al túnel de trasvase Mai Navarro, después de meses de espera por ese informe. Así es, fue el pasado 26 de junio cuando pudo entrar al túnel del trasvase. En este informe se recoge el mal estado del mantenimiento como la principal causa a las grandes pérdidas de aguas que se producen en la infraestructura. Carlos Soler además se reafirma en este nuevo informe en que el túnel del trasvase cuenta con agua suficiente. Tiene un acuífero digno de ser explotado, eso sí, siempre y cuando se respete la cantidad de agua que se extrae con la necesidad real, así como también se pueda dar uso a ambas bocas del túnel según la vertiente en la que se encuentre. Hay cosas en la obra que en 20 años no se han tocado. Hay ciertos problemas de estabilidad, hay ciertos problemas hidráulicos y eso es lo que voy a exponer. Lo primero que tenemos que hacer es asegurar la seguridad de la obra, arreglar los problemas hídricos que hay y a partir de ahí ponernos a perforar. Y los vecinos del barrio lagunero de Las Chumberas, que ya conocen la fecha de expropiación y de ocupación del suelo de la primera fase para que puedan comenzar esas obras de demolición y de rehabilitación de las viviendas afectadas por aluminosis. El alcalde de La Laguna, Luis Geray Gutiérrez, informaba a las plataformas vecinales de esta noticia. Los días 10 y 11 de agosto se dará por concluido ya el proceso completo de expropiación y de ocupación de suelo, un proyecto por el que los vecinos han tenido que esperar más de 12 años. El día 10 y el día 11 mantendremos, por supuesto, la seguridad a la hora de aglomerar a tantos vecinos y vecinas afectadas y, por tanto, a partir de esas fechas ya iniciaremos las obras de demolición y de rehabilitación de las chumberas de la primera fase.
Ahora van a ver una imagen una invitación a todos para la reflexión, porque el fin del estado de alarma y la vuelta a la normalidad de los locales de ocio nos está dejando imágenes muy preocupantes. Una secuencia, esta que están viendo, de anoche mismo, jueves por la noche en Vegueta, en Las Palmas de Gran Canaria, y que puede echar por tierra el sacrificio de todos durante este largo confinamiento. Aglomeraciones de personas que no guardan la distancia de seguridad y sin llevar mascarillas. Al botellón estamos acostumbrados, como que desgraciadamente estamos acostumbrados, lo que es verdad que no lo vamos a seguir permitiendo, seguiremos nuestra lucha, pero así que nos impactó ver las imágenes que no había nadie con mascarilla y todo el mundo pues aglomerado sin mantener la distancia de seguridad. Eso sí nos impactó bastante. Pues ya lo saben, eso queda para la reflexión. El virus sigue con nosotros, hay que guardar todas las precauciones. Terminamos nosotros aquí, ya está Armando Vallejo con toda la actualidad deportiva preparado. Luego, una hora menos con Victorio Pérez. Y a todos ustedes, disfrútenlo, cuidado con el calor. Este fin de semana hasta el lunes. Buenas noches.